Buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a una nueva reunión de la Academia de Ciencias en estos martes de la Academia. Le he dicho a ustedes buenas tardes por decir algo, porque las tardes no están buenas. Nos hablan de un tren de borrasca, la cosa va de trenes, ¿verdad? Alguien nos debía de hablar de la Academia, no sé si hay alguno que entienda la materia, que viene tanta borrasca, tanta agua, si esto es cambio climático, si no es, pero la verdad es que tenemos unos días realmente complicados. Nosotros mañana tenemos la toma de posesión y hemos estado pensando si la anulábamos por la alerta, que no, pero hemos estado hablando con el alcalde que va a presidir el acto y curiosamente nos dice que dan agua por la mañana, que a mediodía ya no dan agua y que serán 20 litros. No lo sé. 20 litros, eso no es agua, vamos, por lo menos para los que llevan. ¿Eh? Así que la cosa parece bien. Bueno, pues aprovecho para darle la bienvenida a don José Manuel García Fernández. Bienvenido al Ateneo, esta es su casa. Lo era antes y ahora lo es más. Y sin más, pues le doy la palabra a la vicepresidenta de la Real Academia de Ciencias. Muchas gracias. Naturalmente, muchas gracias al Ateneo, como siempre, por acoger este ciclo de conferencias de la Real Academia con el Ateneo. Yo hoy estoy aquí, como le ha dicho, en representación del presidente, don Miguel Ángel de la Rosa, que se encuentra en un acto y entonces, pues, yo como vicepresidenta estoy aquí encantada de sustituirlo para presentar a nuestro conferenciante de hoy, que es José Manuel García Fernández. José Manuel es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Investigaciones Químicas de aquí de Sevilla. Es un centro mixto entre el Consejo y la Universidad de Sevilla. Él obtuvo el título de doctor en Química por la Universidad de Sevilla y después de terminar su tesis hizo una estancia postdoctoral larga en el Centro de Estudios de Grenoble, en Francia, y allí trabajó en el campo de la química molecular y supramolecular de carbohidratos. Después, en 1996, se reincorporó a lo que en aquel momento era el recién creado Instituto de Investigaciones Químicas, que está en el Centro de Investigaciones Químicas Isla de la Cartuja, y en el año 2006 fue promovido a profesor de investigación. Fue director de este instituto entre 2009 y 2017 y en 2018 fue nombrado coordinador nacional del CSIC para el área de Química y Tecnología Química. Bien, él tiene una actividad científica muy amplia, ha sido profesor invitado en la Universidad de Amiens, en Francia, en varios cursos académicos, tiene una productividad muy elevada y destaca que es coinventor de un número considerable de patentes y, lo que es más importante, que muchas de ellas se encuentran licenciadas. Ha dirigido más de una veintena de tesis doctorales y ha sido conferenciante plenario invitado en numerosos congresos y en numerosas instituciones europeas y nacionales en química y biología de carbohidratos. También incluye esto una conferencia en las conferencias Gordon en Estados Unidos. Sus líneas de investigación actuales incluyen el diseño de sistemas para la administración de fármacos y genes, con especial énfasis en ciclodestrinas. También el desarrollo de glicofármacos dirigidos a enzimas defectuosas del procesamiento de carbohidratos y mediadores de la respuesta inmune, así como la investigación de los mecanismos que subyacen en la interacción carbohidrato-proteína. Ha liderado numerosos proyectos de investigación, financiados tanto por entidades públicas como privadas, incluyendo contratos con multinacionales farmacéuticas para el desarrollo de formulaciones de vacunas de ARN mensajero o amicus terapéuticos para la búsqueda de nuevas terapias para el tratamiento de enfermedades raras. Y su conferencia de hoy versará sobre la terapia génica, la molécula hasta la revolución médica. José Manuel, tienes la palabra cuando tú quieras. Muchas gracias. Excelentísimo señor secretario del Ateneo de Sevilla, excelentísima vicepresidenta de la Academia
de la Real Academia Sevillana de Ciencias, ilustrísimos académicos, colegas, especialmente gracias por haber venido en un día con los problemas climatológicos que tenemos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, muchas gracias también por haber venido a pesar del solapamiento de actos que había hoy. Es mi primera intervención como ponente en los martes de la Academia, y aunque tenía claro que quería tratar el tema de la terapia génica por afinidad con una de las líneas de investigación más importantes en el laboratorio en los últimos años y por el impacto que esta tecnología ha tenido en nuestras vidas, pues tengo que decir que definir el título no me resultó fácil. En principio quería incluir la palabra química por aquello de subrayar el papel central que juega esta rama de las ciencias naturales, pero tras comentarlo en casa, pues me sugirieron que le diera una vuelta, ¿no? que molecular se asocia con avances importantes, en tanto que hay que reconocer que la palabra química arrastra connotaciones, fuera del ámbito científico, arrastra connotaciones negativas muchas veces asociadas a lo artificial, lo tóxico, lo peligroso. Total, que en un ejercicio de pragmatismo comunicativo pues decidí dejarla fuera del título. Y el caso es que hablamos con entusiasmo de biología molecular, medicina molecular, gastronomía molecular, incluso astronomía molecular, y obviamos que lo molecular es esencialmente química. Y si nos situamos en el terreno intermedio entre la biología y la medicina, pues esta verdad se hace aún más patente. La biología nos da las claves para comprender cómo funcionan los organismos vivos, tanto que la medicina se focaliza en aquellos procesos que nos llevan a la enfermedad y en cómo prevenirlo o tratarlo. Pero ninguna de estas tareas sería posible sin conocer a fondo la naturaleza química de las moléculas que intervienen. La terapia génica no es simplemente un ejemplo más de solapamiento entre estas disciplinas, es realmente la revolución médica de nuestro tiempo y lo será todavía más en un futuro inmediato. Su desarrollo ha sido una auténtica odisea llena de obstáculos, con momentos brillantes y otros francamente oscuros. Mi propósito hoy, mi objetivo, es proporcionar una visión de este viaje en el que las moléculas y la química han sido protagonistas. El origen está desde luego en la biología, pero las biomoléculas son malos candidatos a fármacos. Si son propias, pues tenemos los enzimas para destruirlas sin problema, y si son extrañas, pues nuestro cuerpo va a tender a defenderse de ellas, de manera que llegar desde aquí hasta el fármaco es realmente complicado. Es una carrera de obstáculos. En un momento dado, la investigación sobre moléculas sintéticas que bien imitan, bien interaccionan con los ácidos nucleicos, se cruzó con el camino trazado por la biología y se abrieron nuevas oportunidades que hasta ahora eran impensables. Incluso nuevos caminos. Ya no había un único camino. Los límites que existían se difuminaron o directamente se derrumbaron. El ejemplo más conocido de esta confluencia son las vacunas de ácido nucleico, pero desde luego hay muchos más ejemplos y la historia de la terapia génica se está todavía escribiendo. Todo apunta a que lo mejor está justamente por venir y que no va a tardar. Lo primero es dejar que tengamos claro qué entendemos por terapia génica. Brevemente, se trata de un procedimiento médico que intenta curar o al menos aliviar las enfermedades actuando sobre los genes, sobre el ADN del propio paciente. Esta definición, aunque simple, encierra algo muy poderoso. Cuando modificamos los genes de una célula, ese cambio no se queda ahí. Esa información, esa modificación se va a transmitir a sus células hijas durante la división celular. Esto quiere decir que los cambios que hagamos van a ser duraderos o incluso permanentes, incluso dependiendo de qué células estemos modificando, podrían pasar a las generaciones futuras y determinar nuestro destino como especie. ¿Cómo se modifica el ADN de la célula del paciente? Bueno, pues en términos generales hay dos métodos: ex vivo, que quiere decir literalmente fuera del organismo, se extraen células del paciente, se modifican luego en el laboratorio y se vuelven a reintroducir en el paciente. Y la otra manera es in vivo, en este caso se administra directamente el fármaco que contiene el ácido nucleico en el paciente, en general con el uso de
de un transportador, que llamamos un vector, que va a conducir ese ADN hasta la célula del paciente. ¿Qué significa esto de modificar el código genético de una célula? Pues básicamente significa reprogramar su sistema operativo. Y esto puede hacerse de varias maneras. Una primera manera, sería administrar un gen funcional si el original no funciona correctamente. Si ese original que no funcionaba correctamente no produce ningún otro efecto secundario, pues habremos solucionado el problema. Otra manera sería simplemente reparar el gen que no funcionaba y convertirlo en un gen funcional. Si imaginamos la información que guarda un gen como un texto, esto sería como editar ese texto para corregir un error tipográfico. En muchos casos lo que ocurre es que tenemos un gen que produce una proteína bien en exceso, bien en una forma que da lugar a una patología. Para esto podemos utilizar técnicas que modulen la expresión de ese gen o que directamente lo bloqueen, técnicas de silenciamiento. Y por último, una modalidad muy utilizada en la investigación contra el cáncer consiste en usar terapias génicas que lo que hacen es provocar señales genéticas que van a inducir a la célula a autodestruirse, con lo cual, pues si son células tumorales, pues desaparecería el tumor. Este último ejemplo pone de manifiesto, según la modalidad de terapia génica que utilicemos, la importancia de distinguir entre diferentes tipos de células cuando aplicamos una terapia génica. Más allá de que se trate de las células que están implicadas en una determinada patología, la diferencia más importante, sobre todo por las consecuencias a futuro, es que se trate de células germinales, o sea, células reproductivas, o células somáticas, que son todas las demás células de nuestro cuerpo, células de la sangre, de los músculos, del pulmón, células nerviosas, etc. Si modificamos la información genética de las células germinales, ya sean espermatozoides o el óvulo, estos cambios pueden pasar a generaciones futuras de manera indefinida. Este tipo de terapia está actualmente prohibida a nivel global por razones éticas. Pero todos sabemos que si una tecnología está disponible, es difícil que alguien no se salte las reglas y las utilice. El incidente más conocido de terapia génica involucra terapia génica germinal fue la creación de bebés genéticamente modificados por el científico chino He Jiankui. En el año 2018, este científico modificó las células germinales para crear embriones que incorporasen un gen de resistencia al virus de la inmunodeficiencia humana que padecían los progenitores. Aunque se sabía que la técnica que estaba usando no iba a proporcionar una inmunidad completa a los bebés que nacieran de este experimento y que además comportaba considerables riesgos tanto para su salud como para su descendencia, pues He Jiankui ocultó a los ginecólogos que había realmente modificado células germinales en esos embriones y de ahí nacieron dos gemelas, Nana y Lulu, y al principio el gobierno chino pues presentó aquello como un hito importante. China va primera en la carrera por la terapia génica, pero la comunidad internacional, incluidos científicos chinos, condenaron este acto por violar la ética médica y la ética científica al realizar un ensayo germinal no autorizado con graves riesgos para la niña y para su descendencia. Finalmente el gobierno chino le retiró su favor y el científico fue condenado a 3 años de cárcel. En cualquier caso, este incidente aislado, posiblemente otros que no sean públicos, no empaña que la terapia génica es una técnica de medicina de precisión con un elevado potencial, aunque evidentemente avisa de que tenemos que controlarlo. Bien, si queremos comprender bien en qué consiste la terapia génica, tenemos que retroceder más de 115 años, tenemos que retroceder hasta los cromosomas y el concepto de gen, enunciado a principios de siglo por el botánico, y aquí entonces retomo la conferencia de Benito de la anterior intervención, de un botánico genetista danés, Wilhelm Johannsen, que definió los genes como la unidad hereditaria que pasa de padre a hijo y que frecuentemente transfiere un determinado carácter, ojos azules, rubios, etc.
El conjunto de genes determina a qué especie pertenecemos y los genes están localizados en los cromosomas. A su vez, en los cromosomas hay ADN, las siglas del ácido desoxirribonucleico, y proteínas que llamamos histonas. Claro, inicialmente se pensó que algo tan importante como la herencia, como la conservación de las especies, requeriría el máximo grado de complejidad molecular. El ADN es una molécula químicamente sorprendentemente sencilla. Consiste solo en 4 bloques, no más, que se unen de manera lineal, en tanto que en las proteínas podemos encontrar hasta 20 aminoácidos que además pueden estar modificados de manera muy diversa. Con lo cual se impuso la hipótesis de que los depositarios de la herencia, de esta información de la perpetuación de la especie, estaba localizado en las proteínas cromosómicas. Pero esta hipótesis empezó a hacer aguas a mediados de los años 40. En 1944, 3 investigadores, Avery, MacLeod y McCarthy, en Nueva York, estudiando el fenómeno por el cual unas bacterias podían adquirir caracteres de otras bacterias en el medio para adaptarse mejor al entorno, demostraron que la sustancia que hacía que adquiriesen esos caracteres no eran proteínas, era ADN. Unos años más tarde, otros investigadores también en Nueva York confirmaron que realmente era el ADN la materia que sustentaba la información de la herencia. Pero ¿cómo podía ser que una molécula considerada tanto tiempo como simple e inerte, desde el punto de vista químico, pudiese contener el secreto de la vida? Bien, pues justamente por descubrir la estructura del ADN, por dilucidar la estructura del ADN que permitió aportar respuesta a uno de los enigmas más importantes de la biología, recibieron en 1962 el Premio Nobel en Fisiología o Medicina estos 3 investigadores, Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins. Wilkins, junto con su colega Rosalind Franklin, proporcionó el difractograma de rayos X, de una especie de negativo de la foto de la molécula, que usaron Watson y Crick junto con información de otros muchos investigadores para proponer su estructura, la estructura final del ADN. Por cierto, que el hecho de que Rosalind Franklin no formase parte de los investigadores galardonados con el Nobel se considera como uno de los ejemplos más flagrantes de machismo en ciencia. En 1974 se cambiaron las reglas del premio Nobel y ya no se puede conceder a título póstumo, pero en 1962 era perfectamente posible, así que fue una decisión expresa de los académicos suecos el excluirla de este premio. Probablemente este tema podría ser objeto de una conferencia también en esta sede. La estructura que propusieron Watson y Crick en su artículo publicado en la revista Nature en 1953, tan simple como profunda, muestra como 2 largas hebras de ácido nucleico que recorren direcciones opuestas, se enrollan la una sobre la otra, como se ve aquí, para formar una doble hélice. Otra característica vital de la molécula es que 4 bases nitrogenadas, 4 guanina, citosina, adenina y timina, que son características de estos 4 bloques que comentaba, G, C, A y T, un alfabeto de 4 letras, se emparejan de una manera precisa y específica en esta doble hélice, proporcionando un andamiaje natural para la misma. Esta estructura también podía explicar cómo se transmitía la herencia. La secuencia, el emparejamiento de las bases proporciona un mecanismo de copia para el ADN, en tanto que su secuencia es un plano para los aminoácidos para la secuencia de aminoácidos de la proteína que codifica. Si se desenrollan las 2 hélices del ADN y se pone en marcha el mecanismo celular de biosíntesis de nucleótidos, pues de manera natural se van a emparejar de la manera adecuada que determina esa estructura y vamos a tener dos copias fieles donde antes solo había una. En otras palabras, el ADN tiene la capacidad, es una molécula que tiene la capacidad de autorreplicarse. En este sentido, esta frase de aquí es probablemente una de las más famosas de la literatura científica, se pone muchas veces de ejemplo de
de manera de avanzar una hipótesis sin el autobombo que algunas veces observamos en la literatura científica. No se nos ha escapado que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia para el material genético, para la herencia. Bien, este hito marca el comienzo de la biología molecular. Si hablamos de la vida, es sin duda la madre de todas las moléculas. Su capacidad de fascinación va más allá de la ciencia y llega a la filosofía o al arte incluso, ¿no? Por ejemplo, para Dalí, el ADN representaba la vida eterna, el cordón umbilical entre lo humano y lo divino. Tan solo 4 años después de la publicación del artículo de Watson y Crick, ya incluyó la molécula de ADN en uno de sus cuadros, y volvería a homenajearlos 1 año después de que les concediesen el premio Nobel en otro lienzo. Yo he buscado en Google y en ChatGPT dónde estaba aquí el ADN y no lo he visto, pero por lo visto todo el cuadro evoca la estructura helicoidal del ADN. Bien, pero más allá de este simbolismo, lo que realmente seduce de la estructura en doble hélice del ADN es su aparente simplicidad y extraordinaria eficacia. Básicamente el ADN codifica por proteínas, de manera que si se produce un error en ese ADN, por el motivo que sea, hablamos de una mutación, se va a producir una proteína incorrecta que puede dar lugar a una patología. Esto quiere decir que si proporcionamos un gen correcto o reparamos ese gen, podemos curar al paciente. La idea, la noción de la terapia génica surge, por lo tanto, de manera inmediata y se formuló oficialmente en una publicación en la revista Science en 1972. La motivación es enorme. Todos sabemos que hay enfermedades que nacen con nosotros. Voy a empezar por una que yo tengo y uno de cada 250 habitantes, que es la hipercolesterolemia familiar, pero está también la fibrosis quística, la hemofilia, la anemia falciforme, muchas más, por decir algunas de las que pueden sonar más comunes. El problema es que, claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Desde luego, en 1972 no se disponía de la tecnología adecuada para llevar esto a la práctica. Tampoco es que los autores de este artículo estuviesen hablando de ciencia ficción exactamente, porque en 1970 ya se había producido un punto de inflexión que permitía aventurar esta hipótesis, el descubrimiento de las enzimas de restricción. Se trata de auténticas tijeras moleculares que permiten cortar la molécula de ADN en puntos precisos, de manera que si se cortan 2 moléculas de ADN de especies diferentes, de manera que sus cadenas terminales sean complementarias y se ponen en el mismo recipiente, se van a emparejar de manera espontánea y van a dar lugar a un ADN recombinante que contiene una parte del ADN de una especie y otra parte del ADN de la otra especie que ahora podemos introducir en una célula. Dicho así, esto suena a una aberración, pero ¿por qué es esto importante? Porque esto nos permite, por ejemplo, recombinar un gen humano, un gen funcional, con un gen viral que va a actuar como locomotora para llevar el gen funcional, el gen terapéutico, a la célula del paciente. Bueno, ¿y por qué no usar directamente el gen funcional? Porque introducir el gen desnudo, el gen trancual, no funciona. Y vamos a ver por qué. Si inyectamos, imaginemos que inyectamos un fragmento de ADN exógeno en el organismo de un paciente, pues ya sea humano o ya sea incluso otro organismo, se va a defender ferozmente contra este ADN exógeno. No quiere modificar su genoma, es lo que somos. De manera que este gen va primero a afrontar en el torrente sanguíneo nuestro sistema inmunitario, empezando por el sistema de complemento, que va a intentar eliminarlo. Si consigue llegar hasta la pared celular, tiene que pasar, y esta es una barrera importante. La pared celular solo permite el paso de moléculas propias o de nutrientes, pero no de ADN exógeno. Aún así, supongamos que llega, pues se va a encontrar en vesículas, endosomas, que justamente lo que hacen es digerir esas moléculas. Tiene que escapar de ahí antes de que lo digieran, y luego todavía tiene que llegar al núcleo atravesando la membrana nuclear, que es otra barrera importante, para que pueda
finalmente ponerse en marcha el mecanismo de la biosíntesis de la proteína. Cada paso es realmente una barrera enorme. Y la solución para todos ellos es la misma, un sistema de transporte que proteja el ADN en toda esta etapa y que le ayude a pasar barrera tras barrera. Este ha sido siempre, se trata realmente de eso, de una molécula que está al alcance de la mano pero que no podemos usar tal cual. Este era entonces el problema y sigue siéndolo. El ADN per se, la molécula de ADN, ya hemos dicho que es sorprendentemente simple. Incluso sintéticamente, en el año 63 ya había métodos que permitían prepararlo y escalarlos a nivel que podía usarse terapéuticamente. Y estos métodos se fueron perfeccionando a lo largo de los años. Actualmente se pueden preparar de manera casi automática cadenas de ADN de decenas de miles de bases de nucleótidos, incluso genomas completos de bacterias se han sintetizado, lo que prácticamente es sorprendente, sintetizar vida prácticamente. Por contra, en lo que se refiere al transportador, ahí la investigación iba con retraso. Teníamos el ADN, como decía, es un caso único de principio activo que podría curar muchísimas enfermedades para las que no hay solución y que si no podemos usarlo, si no podemos aplicarlo, es porque lo que no tenemos es el envoltorio adecuado. Hacía falta inversión en ese campo y la mejor manera de estimular la inversión es interesar a la opinión pública. Si hay que señalar un momento en que esto ocurrió, en que la terapia génica realmente despertó la conciencia pública, probablemente hay que situarlo en una historia que conmovió al mundo en los años 70-80, la historia de David Vetter. David Vetter nació con inmunodeficiencia combinada grave, ICDG, una enfermedad que prácticamente anula sus linfocitos T y B, que son las principales armas que tenemos contra las infecciones. Los niños que nacen con esta enfermedad normalmente no superan el primer año de vida, a no ser que se tomen medidas drásticas. Y eso es lo que se hizo con David Vetter. Se mantuvo en un entorno estéril, en una burbuja de plástico, y allí, bueno, pues pudo evitar contraer una infección. Su historia fue tan conmovedora que incluso inspiró una película de Hollywood. Yo la he visto, no sé si alguno más lo habrá visto de los mayores, The Boy in the Plastic Ball, el niño en la burbuja de plástico, protagonizada por John Travolta. La película no vale gran cosa, pero bueno, ponía en evidencia y sobre todo estimuló muchísimo. La influencia de Hollywood influyó la investigación enormemente. Desgraciadamente, la terapia génica no llegó a tiempo para salvar a David Vetter, murió de una infección tras una operación, esta es probablemente la última foto, tras una operación de trasplante de médula ósea. Aún así, como digo, esta historia estimuló la investigación y es responsable en gran parte de que se produjese un avance grande en terapia génica en esos años. Bien, como digo, la investigación química iba muy por detrás en este tema del transportador. Teníamos el ADN, pero no podíamos usarlo porque no teníamos el transportador, pero en la naturaleza existen auténticos maestros en introducir ADN en células, son los virus. Los virus han evolucionado durante millones de años justamente para esto, para infectar células. Su única razón de ser es introducir su genoma en un huésped y hacer que ese huésped haga copias de su material genético y contribuya a expandirlo, a infectar a otros posibles huéspedes. No es de extrañar, por tanto, que los primeros ensayos de terapia génica utilizaran virus modificados como transportador para el ADN. Esto no plantea ningún problema de tipo ético. Los virus ni siquiera son seres vivos. No están formados por células, no consumen energía, no crecen, no comen. Desde este punto de vista están más cercanos a otros seres no vivos, como los licántropos, los vampiros o los zombies. Claro, el problema es que como estos parientes lejanos, pues tienen un cierto riesgo, no hay que fiarse mucho de ellos, hay que hacerlo con cuidado. Bien, aún así los primeros ejemplos de terapia génica viral aplicada a pacientes fueron sorprendentes en muchos sentidos, no tanto en otros, como veremos. El primer paciente que se trató por una terapia génica viral, porque era lo que había, fue una niña de 4 años que padecía de esta inmunodeficiencia combinada grave, Ashanti da Silva.
Y lo que se hizo fue una administración, un método ex vivo. Se extrajeron células T de la niña, se modificaron en el laboratorio utilizando un vector viral, un retrovirus modificado, y tras un proceso de amplificación se volvieron a introducir las células en la chiquilla por perfusión. No fue una cura total, porque seguía teniendo células T y B defectuosas que no llegaron a reemplazarse por completo, pero aún así eso le salvó la vida y hoy en día es una mujer adulta que lleva una vida prácticamente normal y que puede seguirse en redes, aquellos que tengan redes sociales. Pero el camino no fue tan fácil. Otros pacientes que se trataron de la misma manera que a Chanti da Silva desarrollaron al poco tiempo un tipo raro de leucemia y murieron al cabo de un par de años. Esto pone de manifiesto de manera cruda que al actuar sobre los genes de un paciente estamos abriendo una puerta a la curación, pero también a nuevos riesgos que es necesario controlar. Con todo, el incidente más grave no fue este. El incidente más grave ocurrió en el año 1999 en un ensayo clínico sobre la deficiencia de ornitina transcarbamilasa, una enfermedad que hace que los niveles de amoníaco en el cuerpo es una enzima que está en el metabolismo de la urea, entonces provoca niveles tóxicos de amoníaco en los tejidos. Jesse Gelsinger, de 18 años, era voluntario en este ensayo y sufrió una respuesta inmune masiva por el virus que se utilizaba. Este era un procedimiento in vivo. Lo más duro de aceptar fue que en su caso no había riesgo de muerte. Él era un voluntario, padecía la enfermedad en una forma leve. No hubiese sido necesario la administración de esta terapia. Esto realmente paralizó los ensayos de terapia génica viral durante años. Pero la investigación continuó, se aprendió de los errores, se mejoraron los vectores y la vida siguió dando un salto en el tiempo. Hace solo unos meses se han publicado los resultados sobre el ensayo más grande que se ha llevado a cabo de esta enfermedad en el Reino Unido, y de los 62 pacientes que... en este caso todavía no, este es solo un paciente de momento. Thomas ha sido el primer niño que se ha tratado con una terapia génica de edición génica en este caso, y todo apunta, se le ha seguido durante 3 años, y todo apunta a que efectivamente la respuesta es muy positiva. Actualicé la información sobre este ensayo y la semana pasada se ha autorizado ya la realización de ensayos clínicos más amplios en Estados Unidos. Con lo cual parece que hay esperanza. Volviendo a la inmunodeficiencia combinada grave, tuvieron que pasar casi 2 décadas para que el sueño de David Vetter se hiciera realidad. En el año 2002, un equipo médico italiano trató a una niña palestina de 2 años, Salsabil, en un hospital en Israel, utilizando también una terapia génica ex vivo, pero esta vez retirando primero las células del paciente que no funcionaban bien, y fue la primera cura definitiva documentada de esta enfermedad. Hoy en día un acto de solidaridad con los mismos actores es prácticamente impensable. Desgraciadamente he intentado encontrar información sobre Salsabil posterior, pero no lo sé. No sé si sobrevivió a esta enfermedad, pero habrá sobrevivido al desastre de Palestina en los últimos años. También, en cualquier caso, abrió una puerta a la esperanza tremenda. También el año pasado, en 2025, se ha publicado el mayor ensayo clínico sobre la inmunodeficiencia combinada grave. De los 62 niños tratados, de esto sí que hay cantidad de imágenes e información en Internet, todos sobreviven y 59 no tienen el más mínimo problema. La tasa de éxito es del 95%, con lo cual supongo que todos le estarán muy agradecidos a esta primera niña que se expuso a este tratamiento. Bien, estos éxitos iniciales abrieron la era moderna de la terapia génica y empezaron las primeras aprobaciones por las agencias de medicamentos. La primera llegó en el año 2003 en China, Gendicine, un medicamento de terapia génica para tratar el cáncer de cabeza y cuello.
aunque los estándares de control en China no eran desde luego los mismos que en el mundo occidental y nunca se ha aprobado este tratamiento en Europa o en Estados Unidos. Unos años más tarde llegó Neovasculgen para el tratamiento de la isquemia crónica de los miembros inferiores, también se conoce como claudicación intermitente o de manera más gráfica la enfermedad del escaparate. Mi madre padece esta enfermedad y es cierto que cuando el dolor aprieta pues finge que se para ver un escaparate pues para descansar un poco. Este medicamento se aprobó en Rusia y ocurre lo mismo, tampoco se ha llegado a aprobar en los países de nuestro entorno. El verdadero hito, si consideramos bien el centro del mundo, Europa y Estados Unidos, llegó con Glivera, una terapia génica para el tratamiento de la deficiencia de lipasa ácida lisosomal. Es una enfermedad rara y los enfermos que la padecen no son capaces de metabolizar las partículas de grasa, lo que da lugar a niveles tóxicos de triglicéridos en sangre, la inflamación del hígado, el bazo, pancreatitis recurrente, y en las mujeres también afecta la función, la maternidad, la función reproductiva de manera severa. El único tratamiento que hay es una dieta estricta y por eso no soluciona todos los problemas. Hay que dar suplementos de ácidos grasos esenciales, vitaminas liposolubles, etc. En cambio, Glivera, con una única inyección, proporcionaba una cura para siempre. Magia. El único problema era el precio, 1,2 millones de dólares por tratamiento. Esto desató una polémica tremenda en los pacientes y allegados a pacientes y tal, y pone de manifiesto que más allá del problema científico, del problema médico, la terapia génica plantea problemas éticos y problemas incluso económicos que también probablemente darían lugar para otro tema de charla en esta sede. Al final solamente se trataron 31 pacientes con este medicamento antes de que se retirase del mercado por falta de demanda, porque ¿quién puede pagar esa cantidad? Aún así, se han aprobado medicamentos todavía más caros. Luxturna, para el tratamiento de una forma hereditaria de ceguera, cuesta $850.000 por ojo, o sea que ¿cuánto cuesta un ojo de la cara? Pues $850.000. Zolgensma, con un precio de 1,34 millones de euros en España, permite salvar la vida de niños que sufren de atrofia muscular espinal, se llama la ELA de los niños, una patología que afecta también a las neuronas motoras y que en general va a conducir a la muerte. Y aún así no es todavía el más caro. El medicamento más caro del mercado es, por supuesto, también una terapia génica, Lenmeldi, 4,25 millones de euros. Es para el tratamiento de la leucodistrofia metacromática, una enfermedad que afecta a la materia blanca del cerebro y del sistema nervioso periférico. Normalmente se cobra la vida de los niños antes de los 7 años. Bien, las farmacéuticas, ¿no?, argumentan que grandes precios reflejan grandes beneficios para el paciente, es decir, verse libre de una enfermedad altamente discapacitante o incluso mortal, y que ellos tienen que recuperar los costes de desarrollo, pruebas y ensayos clínicos de estos medicamentos. Por otra parte, los expertos del sistema sanitario pues contraargumentan que estos precios sorprendentes de terapia génica y también de terapias celulares pues pueden distorsionar los sistemas de salud nacionales o de otras aseguradoras que si al final pues sacan de las prestaciones estos tratamientos, realmente pues va a ser solamente un tratamiento para ricos y aparecerán problemas éticos sobre la priorización de pacientes y la asignación de recursos. Esto es una realidad. En la secuencia histórica que he planteado, con algunos hitos significativos, me he saltado a propósito el año 2018. En este año se produjo un hito que tuvo una importancia, un impacto en nuestras vidas que en aquel entonces no podíamos imaginar. Onpatro
Es una terapia génica para el tratamiento de la amiloidosis mediada por transirretina o enfermedad de Andrade. Esta proteína forma acúmulo amiloide que terminan teniendo implicaciones cardíacas, sobre todo cardíacas y neurológicas. Onpatro no está basado ni en ADN ni en vectores virales. Es una terapia de silenciamiento, es un ARN pequeño de interferencia que se llama, que lo que hace es silenciar el gen que produce la transtirretina que produce amiloides. Y este ARN se vehiculiza con una nanopartícula de lípido, no con un virus. Esto es una formulación 100% sintética, 100% química. ARN y nanopartículas de lípido es la misma tecnología que se utilizaría 2 años más tarde para el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Se produce entonces una revolución dentro de la revolución del ARN, que cambió el marco conceptual de la terapia génica. Ya no va a ser necesario modificar los genes del paciente. El ADN es la molécula responsable de transmitir la herencia, pero el ARN es vital para que la información guardada en los genes se traduzca en proteína. Esquemáticamente, para que el ADN termine proporcionando una proteína, es necesario que primero se produzca una copia de ADN en ARN en el núcleo de la célula, el Sanctum Sanctorum de la célula, en un proceso que se llama transcripción. Luego este ARN mensajero va a salir del núcleo, va a ir al citoplasma y allí, unos orgánulos especiales que se llaman ribosomas, pues se va a producir la síntesis de la proteína. Las dos moléculas, ADN y ARN, químicamente son muy parecidas. Se diferencian solo en 2 detalles. Uno es el azúcar, que en el ADN es desoxirribosa. En esta posición veis 2 átomos de hidrógeno, en tanto que en el ARN es ribosa. Hay un hidroxilo más en esta posición. Primer cambio. Y el otro cambio, más distintivo, es que la base nitrogenada timina, con este metilo aquí, pasa a ser uracilo en el ARN. El ADN tiene una función de almacenamiento, que es una función sin límite temporal y con vocación de perennidad, en tanto que el ARN, la lectura, es una función finita que puede comenzar y terminarse en un momento preciso. De manera que este cambio de concepto permite diferentes formas de intervención terapéutica. Como digo, ya no va a ser necesario forzosamente modificar nuestro genoma, nuestra información genética. Eso supone, por una parte, renunciar a la esperanza de una cura definitiva en enfermedades genéticas, pero por otra parte disminuye mucho el riesgo que supone, pues, alterar el código base de nuestras células. En su lugar, el ARN puede modular la expresión de un gen, como en Onpatro, en ese caso estaba silenciándolo, pero también puede modularlo, o puede servir de molde para la expresión de una proteína terapéutica, como ocurre en las vacunas del COVID, que lo que hace el ARN es promover la síntesis de las proteínas antigénicas del virus para que nosotros, pues, desarrollemos anticuerpos. No necesita llegar al núcleo de la célula, la proteína se produce en el citoplasma sin necesidad de llegar al núcleo. Esto reduce las exigencias respecto al sistema de transporte. Ya no va a ser imprescindible, como hemos visto en Onpatro, que sea un virus, y además es más fácil de producir químicamente. Bien, y la pregunta que ahora todos podemos hacernos es: ¿por qué no se empezó por aquí? ¿Por qué empezamos la casa por el tejado? Por el ADN, que plantea más problemas. Pues porque hay una cara B, claro. El ARN tiene una cara B, es mucho menos estable que el ADN, químicamente y enzimáticamente. Este hidroxilo fastidia muchísimo. Y además puede provocar una reacción inmune masiva que nos lleva a un shock séptico y a la muerte. ¿Y eso por qué? Pues porque muchos virus codifican sus genomas en ARN y tenemos la evolución receptores que son capaces de inmediatamente identificar ARN y provocar una respuesta inmune. Tanto es así, tan importantes eran estos impedimentos, que realmente a principios del siglo nadie, o prácticamente nadie, creía que la terapia de ARN mensajero era realmente factible.
pero se consiguió con un patrón y se consiguió con las vacunas, como sabemos. Y estos avances que se producen, saltos cualitativos que se producen en ciencia, como en otras facetas de la historia, en general no son obras de una única persona, son resultados de esfuerzos de muchos, de esfuerzos colectivos. Y esto fue lo que quiso resaltar el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica del año 2021, galardonando a 7 actores claves en el desarrollo de la vacuna de la COVID-19. Están Katalin Karikó y Drew Weissman por sus trabajos sobre la modificación química del ARN mensajero que hizo posible esta terapia. Philipp Fellner por el desarrollo, por su contribución al desarrollo de las nanopartículas de lípido que permitieron una formulación eficaz de esta vacuna. Ugur Sahin y Özlem Türeci son los fundadores de BioNTech, y Derek Roxy, fundador de Moderna, por conseguir la producción y la distribución de esta vacuna, por el hito que supuso, y Sarah Gilbert por su impulso a la vacuna de AstraZeneca, de la Universidad de Oxford, que en este caso era una vacuna de ADN con un vector viral, pero que también jugó un papel importante en detener la pandemia de COVID-19. Pero si nos fijamos en el salto cualitativo que supuso realmente que el ARN mensajero pudiese realmente utilizarse en medicina, la mayor parte del mérito hay que atribuirlo a esta mujer, a Katalin Karikó. Como digo, el ARN presenta problemas de estabilidad y de inmunogenicidad que prácticamente nadie creía que fuesen salvables. Cuando son fragmentos pequeños, como el caso del ARN pequeño de interferencia que se usaba en Onpattro, se puede, digamos, acudir a soluciones químicas relativamente fáciles, como por ejemplo cambiar los puentes de fosfato, que está en la cadena, tanto de ADN como de ARN. Por ejemplo, aquí se ha cambiado un átomo de oxígeno por uno de azufre, eso aumenta muchísimo la estabilidad. O quitar este hidroxilo que fastidiaba mucho, como ya decía, poniendo pues desoxirribosa o 2-metilribosa. Una vez que se quita ese hidroxilo, la estabilidad del ARN aumenta muchísimo. Ya se puede utilizar. Nuestros enzimas ya no lo rompen tan rápido, ni químicamente se destruye tan rápidamente. Lo que ocurre es que tampoco se puede leer en proteínas, con lo cual, para ARN mensajero, simplemente no nos vale, no sirve. La hipótesis de Katalin Karikó puede parecer muy sencilla ahora, pero no lo era en ese momento, como veremos, era que la química estaba errando el tiro, no se estaba apuntando a donde se debía. Si quería realmente obtenerse un ARN mensajero viable, estable y que no provocase un shock séptico, donde había que apuntar era a la base más distintiva, al elemento más distintivo del ARN respecto al ADN, el uracilo. Y no resultó nada fácil demostrar esta hipótesis a esta investigadora, pero nada fácil. Yo recomendaría la lectura de su libro autobiográfico, que muestra hasta qué punto puede ser ingrata la vida del investigador. Katalin Karikó se unió a la Universidad de Pensilvania en 1989, que era un centro puntero, probablemente el centro más puntero, sigue siendo un centro muy puntero en terapia génica, y bueno, allí estuvo intentando demostrar su hipótesis, pero en el año 1995 la Universidad de Pensilvania pues le propuso, o consideró que su investigación era demasiado arriesgada y que además no conseguía atraer suficientes los recursos que ellos esperaban que hubiese atraído, y pues le propuso o bien abandonar esa línea de investigación y unirse a otra línea, o bien aceptar una disminución de su categoría profesional y una bajada de salario. Katalin Karikó decidió seguir con su investigación a pesar de la humillación que eso representaba, y eso pudo hacerlo gracias al apoyo de su colega, el profesor Drew Weissman. La Universidad de Pensilvania nunca le ofreció un puesto permanente, de hecho fue rechazada varias veces para este puesto, y finalmente en 2013, supongo que cansada ya de tanta ingratitud, a pesar de publicaciones vitales en el campo, pues decidió marcharse, aceptar un puesto como vicepresidenta en BioNTech, y allí pudo desarrollar
su trabajo de investigación con mayor libertad. Con la final de la historia, pues la conocéis, en el año 2023 recibiría el premio Nobel junto con Drew Weissman por su contribución a la química del ARN mensajero y al desarrollo de ARN mensajero utilizable en medicina. Nosotros en aquella época colaboramos con BioNTech también. No pude coincidir con ella en las reuniones que teníamos en Mainz o en Sevilla, primero porque no tenía reuniones, primero era la pandemia y no podían moverse, y luego porque una vez que le dieron el premio Nobel tenía una agenda imposible. Sí que coincidimos en el año, a final de 2024, en la Universidad de Szeged, a la ocasión de los premios Novo Nordisk que le otorgaban al presidente de BioNTech, Ugur Sahin, a ella y a Drew Weissman. Es una mujer de una fortaleza impresionante. Pretender resumir aquí su trabajo es casi una osadía, sobre todo porque puede parecer sencillo, pero bueno, lo voy a hacer de todas maneras. Como digo, Katalin Karikó pensaba que había que centrarse aquí, que lo otro eran zarandajas que no iban a llegar a ninguna parte, y tras décadas de trabajo se empezó a ver la luz al final del túnel cuando se cambió la uridina por la pseudouridina. Como veis, aquí este átomo de nitrógeno se ha cambiado aquí, y creo que hay mayoría de químicos, y si no, bueno, haced un acto de fe, el hecho de que aquí haya un carbono en lugar de un nitrógeno, todos habrán dado cuenta de que eso cambia la estabilidad completamente, también complica la química enormemente, pero bueno, está la solución. Cuando se construía un ARN mensajero con pseudouridina en lugar de uridina, ya era estable, ya se podía utilizar. La reacción inmune se atenuaba, no era todavía óptimo, pero estaba dentro de lo que, dependiendo del riesgo que se quisiera asumir, podía aceptarse. Por contra, la fidelidad a la hora de traducirse en proteína era baja, el número de errores era importante, con lo cual la eficacia todavía no permitía su uso terapéutico, realmente generalizado, de manera generalizada. El momento de eureka llegó cuando se cambió además este átomo de hidrógeno aquí por un grupo metilo. Se obtenía así la N1-metil pseudouridina. Y cuando se construía un ARN mensajero, que el uracilo, la uridina, estaba reemplazada por este nucleótido, la 1-metil pseudouridina resultaba en una molécula estable, que no producía una reacción inmune peligrosa, se evitaba el shock séptico, y además la fidelidad era incluso mejor que la del ARN nativo. Bueno, con esto tenemos ya la solución. No, esto es la mitad del problema. Recuerdo que la otra parte era el envoltorio. Y la gran ventaja también, o otra de las ventajas del ARN mensajero que teníamos, era que no necesitaba llegar al núcleo. El ADN tiene que llegar al núcleo para poder modificar realmente el código genético y producir la proteína terapéutica. El ARN no va a modificar el código genético, no tiene que llegar al núcleo, y esto facilita el sistema de transporte. Mientras que aquí, competir con los virus para la química, lo intentamos, pero sigue siendo muy difícil, son muy listos estos virus. Por contra, cuando ya no tenemos que llegar al núcleo, sino al citoplasma, aquí, si no de igual a igual, sí que tenemos bastantes posibilidades de competir con los virus, como se vio con Onpattro. De hecho, el gran mérito de BioNTech y Moderna fue apostar por las nanopartículas de lípido y no por los virus. Podemos discutir también de por qué. Bien, a las nanopartículas de lípido se llegó también, por supuesto, con años de investigación en un tipo particular de moléculas que tienen una dualidad respecto a sus propiedades de solubilidad en agua. Son moléculas, se llaman anfifílicas, tienen una parte hidrófila que tiene gran afinidad por el agua y otra parte hidrófoba que al revés, no quiere ver el agua. Cuando estas moléculas se ponen en un entorno acuoso, tienden a esconder sus partes hidrófobas del agua, a exponer sus partes hidrófilas formando cavidades, pueden formar micelas o liposomas que se utilizan corrientemente en cosmética. Las nanopartículas de lípido son un tipo particular, digamos, de liposoma, una mezcla entre liposoma
micelas que resultan de una poliformulación. Normalmente están formadas por 4 componentes que cuando se mezclan, en lugar de una única cavidad, pues forman una partícula multicavidad, y en cada una de estas cavidades se puede alojar el ARN mensajero en este caso, y esto le proporciona estabilidad y una manera de entrar en la célula. Con esto se hizo la magia, y estas son las vacunas del ARN mensajero. A mí me sigue sorprendiendo, año tras año tengo que presentar esto porque no dejo de sorprenderme, lo rápido que hemos olvidado el riesgo al que estuvimos expuestos durante la COVID-19, probablemente la emergencia más grave que ha tenido la humanidad en los últimos años, con permiso del cambio climático que cada vez creo somos más conscientes, y hemos olvidado incluso su rastro de muerte. El último dato de ayer son más de 7.100.000 muertos a causa del COVID-19, que se dice muy pronto. En la parte positiva, esto nos condujo al desarrollo más rápido nunca visto de vacunas eficaces y a una tecnología realmente que permite incluso ir más allá de las vacunas. La pregunta, bueno, más pandemias va a haber, o sea, más vale que estemos preparados. La pregunta que hacen los epidemiólogos no es si habrá una pandemia parecida a la COVID-19 con los mismos tipos de mortalidad, no. La pregunta es cuándo de pronto va a venir esta bacteria, si realmente estamos preparados y si la ciencia podrá responder de manera más eficaz que con la COVID-19 para salvar vidas. El riesgo de que suframos una pandemia tan mortal, tan o más mortal que la COVID-19, que se evaluó en un trabajo, bueno, realmente era en el decenio 2022-2032, ya hemos pasado algunos años, se estimaba en un 28% en función de los virus que ahora mismo se conocen y que tienen un potencial grande de mutar y conducir a una pandemia, desde la gripe aviar, al ébola o al Nipah, que no sé si alguno vio la noticia en el telediario hace poco, que Tailandia había vuelto a activar el sistema, los termómetros estos en los aeropuertos, porque es un virus que está en India, con una mortalidad entre el 40 y el 75%, transmisible entre humanos, entre mascotas y humanos, entre mascotas y mascotas. Si realmente pandemiza, pues es un riesgo. Pero ahora mismo es la emergencia número 1 de la Organización Mundial de la Salud. Y este riesgo del 28% sin duda va a aumentar conforme profundicemos en el cambio climático, en la ganadería intensiva, se generaliza el contacto con mascotas y lo más lamentable, se expanden los bulos antivacunas. Cuando preparaba este artículo, a mí me sorprendió enormemente un artículo publicado en la revista Time en el mes de noviembre del año pasado sobre el movimiento antivacunas en los dueños de perros en Estados Unidos. Resulta que el 53% de los estadounidenses con perros, y hay un montón de estadounidenses que tienen perros como en todas partes, directamente no los vacunan, piensa que las vacunas le provocan problemas a los animales más que beneficios. Un 30% más duda de que realmente sean eficaces, y realmente el riesgo, no solo para los perros, sino por supuesto para los humanos, es enorme, independientemente de, como he dicho, de estos virus que pueden pasar ahora mismo entre animales domésticos. El Nipah ya se sabe que lo transmiten perros, gatos, caballos, etcétera. Con lo cual es un auténtico problema. Y bueno, más allá de esto, es verdad que tenemos una herramienta que no teníamos antes, una herramienta que ha demostrado su potencial a nivel global con la vacuna contra la COVID, pero que no es perfecta. No podemos bajar la guardia ni en investigación ni en el combate contra los bulos. Las vacunas de ARN mensajero que se usaron, pues tuvieron problemas logísticos por la necesidad de transportarla a temperaturas muy bajas, como sabemos. Además, bueno, hacen falta repetidas dosis para conseguir la inmunización, y por otra parte, bueno, pues nos hacían esperar después de vacunarnos porque pueden tener efectos inmunes adversos, dolores articulares, inflamación de los ganglios, fiebre, etcétera. No hay ningún caso documentado de shock séptico, o si hay alguno es realmente muy menor. Bien, ¿qué hacen ahora las compañías que desarrollaron
esta vacuna contra el COVID. ¿Cuál es lo próximo? Pues lo próximo parece que va a ser la tanto tiempo esperada vacuna contra el cáncer. Tanto BioNTech como Moderna están trabajando en esto, hay cantidad de artículos sensacionalistas. Cuidado también con eso, yo creo que ya muchas veces bueno, hemos pensado que venía la última tecnología que iba a salvarnos de todo y luego, bueno, pues hay que tener, bueno, luego viene la decepción, pero de momento hay varios ensayos clínicos en curso y es verdad que, bueno, como tienen que atraer inversores, pues probablemente los resultados se magnifican algo, pero hay resultados de ensayos clínicos que son realmente positivos. Cáncer, en caso de BioNTech, de pulmón, de páncreas y también una llamada vacuna universal que combina varios antígenos que presentes en varios cánceres. Otro cambio de paradigma, en vez de especificidad, al contrario, se busca universalidad en el tema del cáncer y combinado con lo que se llaman inhibidores de checkpoint, ¿no? Pues parece que están teniendo muy buenos resultados. Moderna se está focalizando más en melanoma, por lo que yo he visto, y realmente las expectativas están muy altas. Si uno se va allí, se espera que se tenga una vacuna contra el cáncer en el periodo de un par de años. Yo, en fin, soy escéptico en este sentido. Habrá que seguir esto, quizás para la próxima conferencia de los martes de la Academia, y en cualquier caso, por supuesto, con el ARN ya hemos dicho que estamos renunciando a la cura definitiva de enfermedades genéticas, por ejemplo, con implicaciones neurológicas. La química necesita también proporcionar una solución para el ADN. Los virus no hay que fiarse, como ya hemos visto. Y esto es todo, pues muchas gracias.